Hola, ¿qué tal? Familia del corazón. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Un gusto saludarte. El tema de hoy. Si estás haciendo esto, no recibirás redención si eres tenedor de bonos ni Gesara Nesara. Sé amable. Nos arrancamos con el número 1. Si eres egoísta. Una persona egoísta obviamente solamente piensa en sí mismo. No hace falta mucho explicar lo que es un egoísta, un ególatra. Y pues si no piensas en compartir tu bendición, lo que te vaya a tocar, ya sea Nesara, si eres un tenedor de bonos, no, créeme que el sistema cuántico va a saberlo perfectamente bien y pues no serías candidato a recibir estas bendiciones que esperemos pronto. Ya todo se está ajustando, familia linda, con todo lo que está sucediendo. Simplemente observen la economía, sigan la guía del dinero para encontrar la verdad. Es una buena pista que les doy. Fíjense los arrestos, la corrupción, cómo va todo ir. Estamos en una tormenta. Ahorita van a decir, es que ve, todo está igual. Para quien todo está igual, todo está igual. Si te la pasas viendo anuncios en la televisión, en el radio, en la prensa, obviamente todo va a seguir igual. Para ellos, esa es su misión. Seguirte metiendo miedo y decirte que todo sigue igual y mal o peor. ¿Vale? Entonces no hagas caso. Busca canales alternativos como este, donde vamos a platicar todo lo que no se pone precisamente en la televisión, en el radio. ¿Vale? Segundo punto. Si te peleas con todo el mundo, quiere decir que obviamente pues tampoco hace mucha falta explicarlo, pero si eres una persona que está peleada con el mundo porque realmente estás peleado contigo mismo, contigo misma, mejor pon en tranquilidad tus órdenes, tus emociones, ¿vale? Ok, porque hay personas, ¿se han fijado que si no se están peleando con alguien no están contentas ni tranquilas? Sí, efectivamente, ¿no? De verdad, la vida para ellos, si no hay un pleito, una bronca, no están bien, no funciona. Pues gente como este tipo, pues no le va a llegar ninguna bendición económica, ni del cielo, ni de nada. Acuérdense que todo este asunto no se trata solamente de dinero, de lo que vas a recibir o no. Se trata de una evolución interior, el darnos tranquilidad para una evolución mayor. ¿Cómo? Va a ser, ¿por qué? ¿Por qué no? Cuando tienes suficiente en tu mesa, cuando tienes comida, tienes dinerito para vestir a tu familia, tienes todo. Tu mente tiende a elevarse, a pensar cosas más elevadas, a cuestionarte más cosas, despiertas, en fin. El chiste ¿por qué? Porque la preocupación principal, que eran tus necesidades básicas, están cubiertas, entonces no hay nada de qué preocuparse. Disculpen si se oyen un poquito de ruiditos. Ahora no voy a usar mucho el editor. No puedo quitarle el audio que se llega a meter de fondo, ¿no? Ya sean los perritos o el vecino que tiene música. Pero bueno, espero que no se oiga. En fin, número 3. Si te la pasas criticando a todo el mundo, esta gente que no tiene nada más que hacer porque quizá no tenga mucho trabajo o acaba rápido sus labores y no tiene que hacer, entonces, ¿qué se pueden hacer? Cuando una persona es negativa, pues ponerse a ver qué están haciendo los demás. Y criticar y juzgar es bien fácil. Si eres una persona que obviamente se la pasa criticando, pues tampoco vas a ser precisamente un candidato a recibir una redención de bonos o de Gesara Nesara. ¿Vale? 4. Si te has quedado con dinero o cosas que no te pertenecen. ¿Qué onda con la gente que hasta se queda con el cambio? Ay, mira, me dieron cambio de más, que soy bien listo, el otro ni cuenta se dio. Ojo, porque todo es karma, ¿eh? ¿Cuántas veces te has quedado con cambio que no es tuyo? O simplemente tienes la maña de agarrar algo que estás en casa de alguien y te gusta y te lo llevas a escondidas. Esta gente, no, definitivamente no va a tener absolutamente ninguna oportunidad de que el sistema cuántico lo cualifique o lo califique para hacer, para que tenga su bendición. Entonces, haz un acto de conciencia y rezarse el daño. Te invito a que lo hagas porque de verdad, si no por el dinero, porque seas merecedor no de Gesara Nesara o de tenedor de bonos, porque no es justo, no se vale que le quiten a nadie que con su esfuerzo logró cosas. ¿Vale? Número 5. Si has dejado a alguien sin trabajo injustificadamente, si por tu ego
por tu poder que tienes en un trabajo como jefe, gerente o director, lo que sea, y simplemente te cae gorda una persona y en tu poder está sacarlo, porque no es empático contigo, porque piensa diferente, porque te cae gordo. Si lo has dejado sin trabajo, no solamente le quitas el trabajo a esa persona, dejas de sin comer una familia, por tu ego. Esas personas no van a ser merecedoras. Y les voy a decir algo, hasta en la Biblia por ahí dice, ¿no? Lo poco que tengan hasta eso se les quitará a los mezquinos, a los que no tienen buen corazón. Entonces, ojo, hagamos una recapitulación y veamos. Y sería bueno pedir perdón y reshacer del modo que se pueda ese daño, ¿vale? Número 6. Si te has quedado con una herencia que no te correspondía. ¿Qué onda con eso también? ¿Cuánta gente ha movido papeles chuecos, darle dinero a quien pudo sobornar para quedarse con una herencia y dejar a otros sin lo que les correspondía, ¿no? O peor todavía, me ha tocado ver gente que la persona que falleció, que hizo su testamento, que lo hizo derechamente, ahí van y lo quieren impugnar los hijos, con tal de quedarse con más cosas, o pleitos y pleitos que luego llevan a años y años de estar ahí metidos en juzgados, en hacer todo un montón de triquiñuelas para quedarse con lo que no les corresponde. ¿Por qué no respetar la voluntad de la persona que dijo que para quién eran sus bienes, ¿no? Qué feo, y créanme, tampoco les va a tocar un centavo a estas personas. Ok, número 7. Si crees que todo lo mereces sin haber dado nada a cambio, ni siquiera un gracias, no te tocará nada. ¿Cuánta gente conocemos así? Que creen que lo merecen todo. Por su linda cara, porque nacieron bonitos, porque simplemente su ego está muy hinchado y dicen, yo me lo merezco. Y normalmente no le agradecen nada a nadie. ¿Por qué? Porque creen que lo merecen. ¿Quién se cree? No. No, qué triste es su caso, pero tampoco a estas personas no les tocará nada. Número 8. Si te la pasas engañando a los demás para tu beneficio propio, no obtendrás nada. Gente que, pues, dice mentiras para tener una noche de pasión con una chica. Gente que pues engaña simplemente para lograr todo lo que quiere, para que le vendas barato algo que tú estabas vendiendo y pierdas dinero y ya le salga muy barato, con mentiras. Qué feo, ¿no? Definitivamente estas personas, créanme, tampoco les va a tocar un solo centavo partido por la mitad. Vale. Número 9. Si ni siquiera has visto por tus padres ayudándolos en lo que necesiten. Híjole, cuántos hijos malagradecidos hay así. Culpa tienen mucho también los papás por haberles dado todo. Crearon reyesitos y ellos se volvieron esclavos. Pero aún así no es justo. Si no hay en tu corazón una brizna de amor por tus padres, créeme, tampoco el sistema cuántico va a tener una brizna de empatía contigo para darte ni medio centavo partido por la mitad. Ya lo dije otra vez. Número 10. Si eres un malandro que roba, ha matado por dinero u otros crímenes, creo que tampoco les van a dar. Salvo que en este punto sí me gustaría hacerles una pregunta, familia. Si un ladrón le llegaran a dar Gesara Nesara y tuviera cubiertas todas sus necesidades básicas y demás, ¿dejaría de robar? ¿Le cambiaría la vida a ese ladrón o seguiría delinquiendo? Imagínense, dependiendo del caso, ¿no? Yo me autocontesto, me gustaría que aquí en la caja de notificaciones me pusieran su opinión, para mí es muy importante y muy válida. Si él robaba porque no le alcanzaba, porque no tenía trabajo, no encontraba, por el motivo que sea, vamos a suponer que tiene más o menos buen corazón, y si de repente le dieran Gesara Nesara y dejaría de delinquir, a lo mejor es lo que necesitaba precisamente para dejar de hacerlo, porque quizá ni le gustaba andar espantando gente, ¿no? O asesinando. ¿Ustedes qué piensan? Luego dice, quiero agregar que he averiguado que el QFS, aparte de controlar el sistema financiero cuántico, el nuevo sistema financiero, también va a intervenir en las elecciones de cada país. Ya no va a haber absolutamente ninguna forma de hacer trampa para elegir a una persona, un presidente, un gobernante. Y me encantaría saber, a esto se pone, saber
sí también van a ocuparse, o el sistema cuántico va a ocuparse de los procesos penales en las Supremas Cortes de Justicia. Aquí en este punto sería bueno porque imagínense, sabría el sistema cuántico perfectamente bien quién es culpable y quién no. Ya no irían inocentes a la cárcel. Ya no se necesitarían abogados, que normalmente acá en México, no sé en tu país, pero acá en México les decimos plátanos o bananas a los abogados. ¿Por qué? Porque son chuecos. Todos están chuecos. No quiero, es una broma, no es cierto. La verdad que sí conozco abogados muy derechos, gente muy loable, que la verdad no se presta a hacer tranzas y hacen bien su trabajo, pero son bien contaditos, sinceramente. Ni fiscales, ni jueces, ni abogados, nada, no se necesitaría. Simplemente se lleva ante el sistema cuántico, dice es culpable o no, no es culpable. Y se acabó. Ojalá que así entrara, ¿no? Digo, esta es una perspectiva que no me la ha contado nadie, es una pregunta que se me ocurrió. Y pues bueno, nada más era pues todo esto el tema. Entonces espero que te portes bien, por tu propio bien, no para recibir dinero. Eleva tu espíritu y tu alma. Con todo el corazón me despido de ti deseándote lo mejor del mundo. Un abrazo grande y muchas bendiciones, familia linda. ¡Ajo!